El Ministerio Fe y Esperanza le da la bienvenida al estudio de la lección de esta semana, que corresponde al 19 de agosto del 2017. Esperamos que esta lección le aclare dudas, preguntas que tenga sobre la lección y que sea de bendición para ustedes. También queremos decirles que es la lección número 8 de este trimestre. Y quiero en esta ocasión, más que nada, agradecer a mi esposa que me está acompañando en esta ocasión para hacer un poquito más dinámica la lección. Ella me va a ayudar con la lectura de los versículos de la Biblia y algunas preguntas también, para hacer un poco más dinámico, ¿no? todo este proceso. Pues en esta ocasión, como hemos mencionado anteriormente, viene un versículo clave. Y ese versículo clave se encuentra en Gálatas 4:7. Y voy a pedir que si usted tiene su Biblia, tiene su lección, vaya siguiéndonos, porque de hecho vamos a ir, conforme va la lección avanzando, de esa misma manera vamos a ir nosotros avanzando. Así es que en este momento le voy a pedir a mi esposa que busque en Gálatas 4, me ha dicho ya lo tiene, 4 y 7, y vamos a darle lectura en esta ocasión. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué hermosa palabra, la forma como Dios nos habla. Nótese algo. Si ya no somos esclavos, ahora somos hijos, tenemos en este caso privilegios que antes no tendríamos como esclavos. Una vez más, recuerde que las lecciones que han venido a través de estas últimas semanas nos ha venido hablando sobre la ley, sobre la gracia, y creo que hay mucha confusión todavía, Lili, en cuestiones de qué es la ley, qué es la gracia, qué es estar bajo la ley, qué es no estar bajo la ley. Mas, sin embargo, creo que esta lección nos va a ayudar a entender un poquito más en el sentido de que vamos a proceder de esclavos, en este caso, a herederos, a hijos. ¿Cómo se trataría un esclavo? En un sentido común. Y hay que aclarar algo, Lili, de paso. Quiero que, estimado televidente, o usted que nos está mirando en este video a través del internet, a través de YouTube, quiero decirle que Dios nunca estuvo de acuerdo con la esclavitud, como tampoco nunca estuvo de acuerdo con la bigamia, que tuvieran varias esposas o bastantes esposas. Él nunca estuvo de acuerdo. Mas, sin embargo, porque el pecado entró, Dios tuvo que aceptar de cierta forma nuestro estilo de vida, que no era el mejor. Sin embargo, Dios tuvo que aceptarlo. Él tuvo que asimilar la situación de lo que el ser humano estaba viviendo en su momento. Por consiguiente, vuelvo a repetir, no que Dios haya estado de acuerdo a la esclavitud. Sin embargo, el apóstol Pablo utiliza esta alegoría, creo que se podemos llamar de esa manera, para decir, ya no van a ser esclavos, ahora van a ser hijos. Y qué hermoso es pasar de esclavos a hijos. Ahora, ¿cómo se trata a un esclavo? En tu propia palabra, Lili, ¿cómo tú tratarías a un esclavo? Si es un esclavo, ¿cómo se trata? Usualmente, históricamente, lo que se ve es que esa persona tiene que trabajar mucho, se les trata mal, no se les tiene ningún tipo de respeto, no se trata como una persona que tenga ningún tipo de valor. Es una propiedad. Un esclavo es una propiedad, ¿verdad? Entonces, si un esclavo es una propiedad, se va a tratar como tal. Y usted, como usted puede hacer lo que usted quiera con su propiedad, porque al fin y al cabo es su propiedad. Un ejemplo nada más. Yo tengo aquí este teclado para la computadora. Es mi teclado, yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Si lo quiero lo echo en la basura, lo maltrato, lo trato como me puedo sentar arriba de él, lo puedo pisotear, lo que sea, ¿no? Así es. Porque es mi propiedad. Mas, sin embargo, y eso, Lili, a ti como madre, ¿cómo se trata a un hijo? Con mucho amor, con mucho respeto, con mucho valor. Y hablando de herencias, hablando de heredad, ¿cómo sería? Pues usualmente equitativamente. ¿Equitativamente en qué sentido? En el sentido de que hace a todos por igual. Bueno, sí, pero estamos hablando de un hijo. En este caso, no estamos hablando de varios hijos. O sea, haciendo la comparación de esclavo a hijo. Bueno, se trataría de darle lo mejor y quizás darle todo. Por supuesto. Algo bien interesante que debemos entender es esto, ¿no? Que a un hijo, el hijo tiene derechos a la herencia, a la propiedad, a la herencia, al testamento, como le quieramos llamar. Un esclavo no tiene esa virtud. Tenemos que mirarlo de esa manera, que nosotros como hijos, ahora recuerde que la lección nos está haciendo un énfasis de que estamos siendo trasladados de esclavos a hijos. Entonces, si antes éramos esclavos, ahora ya somos hijos. Y si somos hijos, entonces quiere decir que también tenemos derecho a esa heredad, a esa herencia, que es la vida eterna.
Amén. Qué lindo, ¿no? De esa manera, miremoslo. El versículo de la lección, esta vez, vamos a darle una última lectura para que se aclare un poquito más este punto. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Se da cuenta? O sea que por medio de Cristo que nosotros llegamos a ser herederos. ¿Y por qué? Porque ya lo hemos dicho anteriormente. Porque por medio de Cristo nuestros pecados son perdonados. Cristo nos saca de la ley. Y de hecho, el ser humano está esclavo ¿de qué? Del pecado, del enemigo. Recuerde que el decir pecado, en realidad estamos hablando del enemigo, de Satanás, que él es el que está constantemente trayendo hacia nosotros los pecados, él es el que está imponiendo, y no que él nos obligue a pecar, pero porque usted y yo decidimos pecar. Sin embargo, pensemos de esta manera. Cuando uno peca, uno automáticamente se hace esclavo del enemigo, esclavo de la ley. Y de eso es de lo que Cristo vino a salvarnos. Por eso es que este versículo en Gálatas 4:7 nos dice, ya no somos esclavos, ahora somos herederos en Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús es el que nos salva, Cristo Jesús es el que nos saca de ahí. Así es. Muy bien. Entonces, ya miramos el contraste entre lo que hay entre un esclavo y un hijo. El esclavo no tiene ningún derecho a la herencia. Sin embargo, el hijo sí. Qué lindo, ¿no? Y hermoso saber que nuestros hijos tendrán la herencia. De hecho, en la Biblia se menciona al hijo pródigo, que en un momento dado él le exigió a su padre toda la herencia. El padre, se supone que la herencia es para cuando el padre o la madre o los padres mueren, ¿no? Pero en este caso, este hijo le pidió al padre que le diera toda la herencia. Y fue y la despilfarró. Algo muy interesante es que habían dos hijos. El hijo mayor se quedó en casa. ¿Quién merecía la herencia de cierta forma? El mayor. Humanamente hablando, el mayor lo merecía porque el mayor estuvo con el padre constantemente, ¿no? El mayor decía, yo la merezco porque yo he estado aquí con mi padre. Sin embargo, el amor de padre, que sería, en este caso vamos a ponerle el amor de madre, hace que no importa lo que el hijo haya hecho, todos son merecedores del olvido, como decías tú, equitativamente. Ahí es donde entra la parte que tú mencionas, equitativamente, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a continuar en la parte del domingo, hablando sobre la ley y hablando sobre lo que hay detrás de la ley. Hay varias leyes, hay varios tipos de leyes. Y hay, creo yo, cuando Dios formó el mundo, hizo 3 leyes que ni él puede estar atado a ellas. O sea, de hecho, Dios no está atado a ninguna ley, obviamente, ¿no? Pero nosotros como seres humanos sí. Está la ley del tiempo, está la ley del espacio y la ley de la materia. Dese cuenta que Dios no está atado a ninguna de esas 3 leyes, pero usted y yo sí. Mi esposa y yo estamos atados al tiempo. Mire que si el tiempo no, tenemos que estar siempre sobre el tiempo, ¿no? El espacio. Hay un espacio que nosotros estamos limitados a cruzar, ¿verdad? Y la materia, lo que somos nosotros. Lo que es la materia del cuerpo del ser humano, también es una ley que Dios estableció y que Dios puso allí. Ahora, dentro de estos mismos 3 parámetros, Lili, creo que Dios puso unas leyes que igual no las podemos quebrar, no las podemos romper. Por ejemplo, la gravedad. ¿Te imaginas poder? Y mucha gente intenta romper la gravedad. Hay una ley que Dios puso, Lili, de comer. Si quebramos esa ley, que de paso, ¿sabes que yo nunca he escuchado a nadie que diga, ya no estamos bajo esa ley, ya vamos a dejar de comer, o vamos a dejar de tomar agua, o vamos a dejar de respirar? Ok, vamos a hacer la prueba, Lili, y ahora por 5 minutos vamos a dejar de respirar. Imposible, ¿no? No, imposible. ¿Qué pasaría, Lili, si nosotros dejamos de respirar? Nos morimos. ¿Por qué? Porque necesitamos el aire para respirar. Oxígeno. Es una ley que Dios puso y que nosotros no podemos zafarnos de esa ley en lo más mínimo, en lo más mínimo, en lo más mínimo. Por esa parte, nosotros necesitamos entender que las leyes que Dios puso y que las leyes que Dios ha establecido son leyes que en realidad nos protegen, como hemos mencionado anteriormente, que nos protegen y que no podemos zafarnos de ellas de ninguna manera. Ahora, ¿qué es estar bajo la ley? ¿Qué es lo que tú has encontrado, Lili, en ese punto, en ese parámetro de estar bajo la ley? Pues fíjate, Joel, que por Facebook, en el internet, he visto mucha confusión y muchas dudas sobre esta lección. Han habido diferentes explicaciones, hay diferentes interpretaciones de lo que es estar bajo la ley o bajo la gracia. Algunos incluso invaden
un poquito la lección, ¿no? Nos Es. dimos cuenta anteriormente, estábamos mirando un video precisamente, y algunas personas que están tratando de enseñar esta lección se van por otro lado. Tal vez, no sé si es porque no la entiendan o tratando de explicar de una manera diferente, tal vez. Y con esto no estamos diciendo que nosotros tenemos toda la respuesta y que nadie más la tiene. No. Porque hay diferentes maneras de explicar, Lili, creo yo, ¿no? Y debemos de ser conscientes de que cada quien explica de la forma como Dios o el Espíritu Santo lo vaya guiando, ¿no? Y algunas personas tal vez traten de explicarlo de una manera, pero que en algunas ocasiones, tristemente, en lugar de aclarar un punto, empeora el asunto, ¿no? O sea, se enreda más. Entonces, ¿qué es estar bajo la ley? El estar bajo la ley, lo hemos aclarado anteriormente, ¿no? Y creo que en una ocasión mencioné, la semana pasada mencionamos a Conchita, no sé si fue la semana pasada o la semana antepasada, pero mencionamos donde ella estaba en su trabajo y tenía que salir corriendo hacia su hijo que estaba teniendo un ataque de asma. Cuando ella sale del trabajo, ella tenía la medicina, ella tenía que salir corriendo. El policía la miró, ella iba obviamente en exceso de velocidad porque le urgía llegar a su hijo que estaba teniendo un ataque. Y un ataque de asma, mis hermanos, puede ser mortal. Lili trabaja en el parámetro de la medicina. Y un ataque de asma, de repente, si no se atiende, la persona puede morir, ¿cierto? Así es. Correcto. Muy bien. Entonces, ella iba en exceso de velocidad. La miró un policía. Pregunta: mi hermana, Conchita, ¿merecía tener una multa en este caso? ¿Una infracción? Claro que sí. Porque ella iba quebrando la ley. Sí. Tenía por fuerza que recibir ella la infracción y una multa. Ella era culpable de una multa porque iba a exceso de velocidad. La ley nos dice, mira, la velocidad es a 50 millas por hora, a menos que tengas una emergencia, tú puedes ir mal como tú quieras. No, eso no es la ley. La ley dice 50 millas por hora y nada más. No importa las circunstancias que estén rodeando nuestra vida o a nuestro alrededor. Entonces, cuando el policía la para, le pone las luces, ella se detiene, obviamente. Una vez que ella le explica al policía, el policía rápido le dice, ¿sabes qué? Sigue adelante a todo lo que alcance tu carro y yo voy atrás de ti con las sirenas y las luces. No, mencionamos anteriormente. Ahora, ¿qué fue lo que pasó allí? ¿Mi hermana merecía la multa, sí o no? Sí la merecía. Sin embargo, Lili, en este caso, creo yo que el policía, al mirar las circunstancias, le dio gracia a ella. Entonces, ahora mi hermana, a pesar de que estaba quebrando la ley, con la gracia del policía, en este caso, sigue adelante. Siguió quebrando la ley, sí, pero ahora con la gracia del policía. Eso es estar ahora nosotros bajo la ley y el policía llega, nos da su gracia y aunque hayamos quebrado la ley, ya no necesitamos pagar el precio de lo que la ley nos dice, porque ahora ya entramos en la gracia. Y lo mencionamos, puede ser policía o puede ser un juez. De repente llegamos hasta la corte y el juez nos dice, ¿sabes qué? No te preocupes, una vez que le explicamos las circunstancias, lo que había, el por qué usted quebró la ley, dependiendo el crimen que se haya cometido, ¿no? El juez le puede decir, está bien, no te preocupes. Entonces ahí entra uno en la gracia del juez. Bueno, eso mismo creo yo que nosotros debemos entender, que nosotros al pecar nos hacemos esclavos de la ley y merecemos morir. La paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. Así es que si usted peca, usted tiene que morir. No importa qué pecado sea. Si usted mata, si usted roba, si usted miente, si usted... cualquier cosa. Si usted tiene otros dioses, si usted no guarda el sábado, también es un pecado. Un pecado, no guardar el sábado. Entonces, si usted quiebra la ley, cualquiera de los 10 mandamientos, dice en la palabra de Dios que si usted quiebra solamente un solo mandamiento, se hace culpable de todos, de los 10 mandamientos. Así es. Por consiguiente, si usted en este caso no puede, o mejor dicho, no guarda el sábado, no guarda uno de los mandamientos, usted infringe uno de los mandamientos, es culpable de todo y la ley dice que usted tiene que morir. Pero en este caso, gracias a Dios que mandó a su Hijo para que por medio de Él usted y yo pudiéramos recibir el perdón. Cuando Cristo nos perdona, Lili, en este caso, cuando Él nos perdona a nosotros quedamos ya libres de la ley. Ya la ley no nos puede señalar y decir, tienes que morir. Porque ya estamos perdonados. Ya no hay ninguna infracción. ¿Por qué? Porque Cristo cargó nuestro pecado, nuestra falta, nuestra infracción.
Él la toma y dice, ok, yo recibo el pago que tú debes de recibir. Qué bonito, ¿no? Es una manera muy, muy impresionante como Cristo dice, ¿sabes qué? Yo agarro lo que tú mereces, yo lo agarro. Tú mereces morir, yo muero por ti. Por eso, mis hermanos, lo que Cristo pasó en la cruz, esa cruz que Él cargó en esa cuesta, y mire que yo he estado ahí en la vía dolorosa, es una cuesta. Él subió con esa cruz la debí haber cargado yo, la debí haber cargado usted, que somos los pecadores. Esa cruz era mi cruz, y Cristo la cargó por mí. Esa corona de espinas que se le fue puesta a Jesús, la he recibido yo también. Los clavos que traspasaron las manos de Cristo Jesús, debieron haber cruzado mis manos, traspasado mis manos, no las manos de Cristo. Yo soy el pecador, yo soy el que merecía morir, pero Cristo dijo, no te preocupes, porque te amo tanto, yo tomo tu lugar. Y cuando Él tomó nuestro lugar, ahora ya nosotros ya no somos culpables de ese pecado, porque ya Cristo asumió esa responsabilidad. Y mi hermano, mi hermana, entiende esa parte, que el estar bajo la ley es que tú estás cometiendo pecados. Cuando tú cometes un pecado, la ley te atrapa y no te suelta. Eso es estar bajo la ley. Miremoslo de otra manera. ¿Quién está bajo la ley? ¿La persona que está dentro de la cárcel o la persona que está fuera de la cárcel? La persona que está dentro de la cárcel, la ley no le permite salir. La persona que está fuera, en este caso Lili, la persona que está fuera de la cárcel, que anda libre, que puede tomar las llaves de su auto, salir corriendo a la tienda, al parque, hacer ejercicio, lo que sea, esa persona tiene la libertad. La ley no lo presiona. Sin embargo, hay unas personas que están tristemente detrás de las rejas porque cometieron una falta y la ley ahora lo está presionando. Eso es estar bajo la ley. Ahora, Cristo vino, y vamos a mirar más adelante en uno de los versículos, Cristo vino y Cristo nació de mujer y también bajo la ley. Vamos a mirar más adelantito, ¿no? ¿Les parece? Antes de pasar a eso, Lili, me gustaría que leyeras en Romanos 3:19. Romanos 3:19, allí se nos va a dar algo muy importante, que no está en la lección de paso, esto es algo que yo estoy poniendo algo como extra, para que nos aclare estos puntos, ¿no? ¿Lista? Sí. Muy bien. ¿Puedes dar la lectura, por favor? Ok, Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se cierre y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pero sabemos que todo lo que, como dice que la ley dice, a los que están bajo la ley dice. Recuerda, la ley está hablando a los que están bajo la ley. ¿Qué te parece ese versículo? O sea, la persona que está bajo pecado, la ley te habla a ti. La ley te dice, tú cometiste un pecado, tú tienes que pagar las consecuencias. Y las consecuencias es la muerte. En este caso, hablando de la ley espiritual, de la ley moral, de la ley que Dios nos dio, la ley que el mismo Dios escribió con su propio dedo en el monte de Sinaí. Entonces, mis hermanos, ahí está, creo que eso está un poco más claro, ¿no? La persona que está bajo la ley es aquella persona que está cometiendo pecados, ¿sí? Vamos a hacer una comparación en estos momentos sobre Gálatas 3, 25 y 26. Vamos a ver qué relación hay entre la ley y yo, en este caso, ahora que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo Jesús. Y para eso voy a pedirle a mi esposa que nos ayude con la lectura, precisamente Gálatas 3, 25 y el 26. Gálatas 3:25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y Gálatas 3:26 nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ok, llegó la fe, y con la fe llegó la gracia. Ya no estamos bajo ayo. ¿Qué es un ayo? Un ayo es una guía. Ayo significa guía en pocas palabras. Antes se utilizaba lo que era el ayo, la alegoría que utiliza Pablo aquí es un esclavo. Un esclavo se le llamaba también un ayo. En el momento antiguo, Lili, el ayo estaba encargado de los hijos del amo, en este caso, de su dueño, ¿no? De la familia. Entonces se ponía a un ayo para que él se encargara de bañarlos, de asearlos, también de asegurarse que iban a la escuela, que estudiaban su lección, que hacían sus tareas. El ayo era el que estaba siempre guiándolos, de cierta forma, para que esos hijos llegaran a ser unos buenos ciudadanos más adelante. ¿Por qué se compara y por qué esa alegoría con la ley? Porque la ley es nuestro ayo.
La ley nos está guiando, nos está diciendo lo que estamos haciendo mal, y de cierta forma la ley nos dice que necesitamos salvación o necesitamos buscar la forma de remediar el problema del pecado. Entonces la ley dice, yo soy tu guía, y a través del Espíritu Santo, que nos va diciendo constantemente que hemos cometido un error, que hemos cometido un pecado, la ley es nuestra guía hacia Cristo Jesús. Por eso, Cristo Jesús vino y él vino a nacer bajo la ley, bajo el pecado, en pocas palabras, para poder salvarnos a nosotros del pecado. Sería incoherente pensar que Dios o Jesús haya mantenido su divinidad y que haya venido como Dios, a morir como Dios y a vivir una vida aquí como Dios. No tendría ningún caso. Entonces, ¿cómo puede ser nuestro ejemplo? No podemos seguir el ejemplo de un Dios. Jesús tenía que hacerse ser humano, ¿no? Entonces, una vez que ha venido la fe, ahora estamos bajo la gracia de Cristo Jesús. Ahora, cuando llega la fe, somos llamados hijos de Dios. Cuando llega la fe a nuestra vida. Y la fe es la gracia. Esto llega cuando usted se acerca a Cristo Jesús y usted pide perdón y usted de todo corazón se arrepiente del mal que ha hecho. El mal que es el pecado. El mal en cierta forma que es la transgresión de la ley precisamente. Entonces ahora ya somos llamados hijos de Dios. Una vez que se acercó a Cristo Jesús, que Jesús le perdonó, ahora ya es un hijo de Dios y debemos vivir como tales. Por eso es de que ahora, ya que somos hijos de Dios, merecemos y podemos de hecho ser en este caso merecedores de la herencia o de la promesa de la que ya hemos hablado anteriormente en otras lecciones, la promesa de la vida eterna. Vamos a hacer otra comparación de otros versículos de la Biblia para mirar la importancia que tiene el bautismo y por qué es tan significativo para nosotros. Y vamos a mirar, a empezar con Gálatas 3:27, vamos a ir a Romanos 6, 1 y 2, el 11, el versículo 11 también, y Primera de Pedro 3:21. Estos son versículos que van a hablarnos sobre el bautismo y entre otros más que vamos a mirar todavía. Hay uno más que vamos a mirar, pero ¿qué es lo que nos dicen estos versículos y por qué es tan significativo el bautismo y qué tiene que ver eso para nosotros? ¿Por qué eso es importante para nosotros ser llamados hijos de Dios? Lili, por favor, léenos a Gálatas 3:27, ¿sí? Sí, y dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Muy bien, antes de que siga leyendo, Lili, todos los que hemos sido bautizados hemos sido revestidos de Cristo. Ahora podemos entender mejor que si antes la ley nos tapaba, nos cubría, porque el pecado nos cubre de esa manera y por el que estamos cubiertos de pecados, necesitamos morir. Pero una vez que nos bautizamos, nos vestimos de Cristo Jesús. Así es. ¿Y cuál es la vestimenta de Cristo Jesús? La justicia, es su manto de justicia. Qué hermoso saber que tú te bautizas, tú te vistes de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué dice Romanos 6? Romanos 6, 1 y 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Una vez que nosotros recibimos la gracia de Cristo Jesús, estamos revestidos y ahora somos hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios. Y qué hermoso saber que Dios nos ama tanto que ahora nos llama hijos. Y si somos hijos, somos en este caso como hijos merecedores de la herencia o merecedores en este caso de la promesa también. Es hermoso saber y tener esa confianza, esa hermosa promesa de parte de Dios. Ahora, ¿qué dice Primera de Pedro 3:21? Primera de Pedro 3:21 nos dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Perfecto. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir, mi hermano, que cuando usted es bautizado, usted tiene en este caso la herencia ya acreditada de parte de Cristo Jesús. Mas sin embargo, no, eso quiere decir que usted, o nada más por eso, no quiere decir que usted no va a sufrir las consecuencias del pecado. Por ejemplo, hay una muerte de la cual todos tenemos que padecer, de paso, excepto aquellas personas que estén vivas cuando Cristo venga, que van a ser transformados solamente. Pero mira, que Cristo no venga, todos los que estamos aquí vamos creciendo, vamos aumentando en edad, y llega un momento donde moriremos, si no es por edad, por alguna enfermedad, algún accidente o lo que sea. Sin embargo,
Esa muerte, que de paso en la Biblia se le llama sueño, es algo de lo cual no podemos escaparnos. Cristo no murió para salvarnos de esa muerte. Cristo murió para salvarnos de la muerte eterna. Esa muerte que vendrá en un momento dado más adelante, después de los 1000 años. Esa muerte es de la que cual Cristo, al padecer en la cruz, nos vino a salvar. Recuerda, como pecadores tenemos consecuencias que tenemos que sufrir. Hay consecuencias de las cuales Dios de cierta forma no nos va a salvar por amor a nosotros todavía. ¿Y por qué? Porque por lo mismo, Lili, creo que Dios nos ha dado a todos nosotros un libre albedrío, la libertad de escoger. Sí. Si tú eliges tomar, si tú eliges consumir droga, ¿cómo podemos culpar a Dios después de eso? Como Dios dice, ok, mira, como ahora ya me pediste perdón, ya no vas a sufrir las consecuencias del alcohol, de las drogas. Dios no trabaja así. Cuando Dios dice, aquí está, yo te perdono, mas sin embargo, todavía hay consecuencias que uno tiene que seguir. Un ejemplo, y eso se ha mirado bastante, creo yo, dentro del ámbito de la iglesia, que una persona que ha bebido alcohol, digamos, toda su vida, o que ha fumado toda su vida, se arrepiente ya en entrada en edad la persona, pide perdón, sin embargo, todavía más adelante, después de que ya pidió perdón, después de que todo estaba bien en la iglesia, que se portaba bien, que ya no tomaba, surge una cirrosis. ¿Se da cuenta? Dios le perdonó y esa persona va y es candidato al cielo, al reino de los cielos. Mas sin embargo, Dios no le eliminó las consecuencias de toda la trayectoria de su vida que él o esa persona había llevado a cabo. Igualmente una persona que fuma. De repente, después de estar en la iglesia por varios años sin haber fumado ya, le surge cáncer en el pulmón, a consecuencia de lo que ya vivió anteriormente. Dios no nos salva de las consecuencias del pecado, pero sí nos salva de la muerte eterna, que es la que viene más adelante, y es con esa muerte eterna la que Dios va a limpiar el pecado desde la raíz completamente. Así es que necesitamos entender esa parte también. Muy bien, vamos a la parte que dice en su lección, esclavizados a los rudimientos del mundo. ¿Y qué significan rudimientos? ¿Sabe que de repente hay palabras ahí medio raras en algunos libros, en la Biblia incluso, o de repente en el púlpito hay algunas palabras que no entendemos y las sobrepasamos pensando que más adelante pudiéramos entenderlas, ¿no? O vamos a poder entenderlas. Ahí en su pantalla le voy a poner la explicación, ¿no? Y rudimiento significa nociones básicas de una ciencia, arte, técnica o profesión. Así es que estamos esclavizados de cierta forma a técnicas o procedimientos del mundo. Y eso, el mundo, es sobre la carne precisamente. Voy a pedirle a mi esposa que nos lean Gálatas 4 del 1 al 3 y vamos a mirar una vez más aclarando el papel de la ley en nosotros, y vamos a mirar esa parte una vez más, ¿sí? Ahora ya estamos entrando a Gálatas 4 y vamos avanzando en lo que es el libro de Gálatas precisamente. Pero aquí, una vez más, el apóstol Pablo hace una aclaración de lo que es la ley en nosotros, en nuestra vida, y qué papel juega la ley en nosotros una vez más. A ver, Lili, ¿qué nos dice allí Gálatas 4 del 1 al 3? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Se da cuenta, estimado? Cristo vino a padecer por usted y por mí, mas sin embargo, hay que aclarar algo muy importante. Jesús nunca cometió ni un solo pecado. Él vino a ponernos el ejemplo de que se puede vivir una vida sin pecado precisamente. Él vino y murió por nosotros para que usted y yo podamos tener vida eterna. Y aquí en Gálatas 4 del 1 al 3 creo que está muy claro la forma como lo explica, ¿no? Cristo vino, Cristo murió, Cristo padeció por ti y por mí para zafarnos precisamente de esas tendencias, y ahí da una lista de pecados precisamente en el versículo 3, de todo lo que Cristo vino a zafarnos, de idolatrías, de orgías, de concupiscencias, todo ese tipo de pecados, de los cuales usted y yo, tristemente, la carne nos va llevando constantemente a pecar, o en este caso, a quebrar la ley de Dios. Al quebrar la ley de Dios, o romper la ley de Dios, o bien desobedecer la ley de Dios, que es lo mismo,
Nosotros nos hacemos pecadores, y eso es la razón por la cual Cristo tiene que venir a rescatarnos de esa esclavitud que tenemos en la ley. Recuerde que, y Lili, creo que esto es algo muy importante que necesitamos aclarar. El hecho de que una persona, y creo que lo mencionamos al principio, ¿no?, una persona esté en pecado es esclavo de la ley, es esclavo del pecado. ¿Y quién está detrás del pecado? Satanás. El enemigo. Así es que cuando usted se hace esclavo de la ley o del pecado, usted se hace esclavo automáticamente de el maligno en este caso, ¿no? Tengo que entenderlo de esa manera también. Y es importante que lo mantengamos de esa forma en nuestra vida. Ahora, Dios envió un hijo. ¿Por qué Dios envió un hijo? ¿Y para qué lo envió? Ahí te voy a pedir a Lili que sigas buscando ahí en Gálatas 4, en este caso el versículo 4 y el versículo 5. Ahí nos va a aclarar algo más. ¿Por qué Dios mandó a su hijo y cuál era la razón de enviarlo? Vamos a la parte ahora de la lección donde dice Dios envió a su hijo en este caso. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Parece que estamos redundando en el tema, pero si se da cuenta, lo que yo acabo de mencionar antes de leer este versículo es exactamente lo mismo que está diciendo el versículo. Cristo vino a rescatarnos de la ley. Él vino a morir o a nacer bajo la ley, nació de una mujer. Y qué bueno que nació de una mujer, porque imagínense que de repente Cristo se hubiese aparecido, nada más como un espíritu, yo vengo a salvarlos. ¿Y de dónde nació o de dónde salió este? No, sabemos que Jesús nació de la Virgen María, nació de mujer, nació bajo la ley. ¿Qué quiere decir que nació bajo la ley? Quiere decir, Lili, que nació bajo el pecado. Así es. Y nació bajo el pecado para rescatarte a ti y a mí, que estábamos precisamente allí, en esa misma caja, le podemos llamar así, de pecado, bajo la ley. Tú y yo estamos bajo la ley. Cristo viene y nace bajo la ley para poder sacarnos, porque recuerda que la ley, el pecado, la tumba, la muerte no puede tener a Cristo Jesús, Él es muy poderoso. Entonces, Cristo viene, se hace hombre y de allí nos saca de abajo de la ley, que nos estaba presionando precisamente. Cristo viene, entra bajo la ley, nace bajo la ley para de allí poder sacarnos a nosotros. Qué lindo. Ahora, cuando Él nos saca, ya no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque ya la ley no puede apuntarnos, no puede decir, tú tienes que morir, tú debes de morir. No. Ahora, gracias a Dios y gracias a Dios que mandó a su hijo para que Él nos pudiera rescatar del pecado. Ahora, porque Jesús te ha rescatado a ti y te ha rescatado a ti, Lili, me ha rescatado a mí, ahora es que nosotros tenemos derecho a entrar al cielo. Y con el derecho a entrar al cielo, derecho a la vida eterna, que esa es la herencia, precisamente la promesa que se le hizo a Abraham, la promesa que viene desde Adán y Eva, de la salvación. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando Dios vino y habló con ellos y les dijo, y de paso era Jesús, de paso, Él vino y les dice, tienen que sacrificar un cordero de aquí en adelante. Eso estaba dando a entender de que ellos iban a tener que hacer por fe un sacrificio para perdón de sus pecados para cuando Cristo viniese. ¿Por qué? Porque dentro de ese sacrificio estaba la vida eterna. Y cuando Cristo viniese se iba a cumplir esa promesa. Se perdió casi se perdía entre el diluvio, pero cuando viene Abraham, recuerden que Abraham viene después del diluvio, cuando viene Abraham, una vez más Dios aclara una vez más y vuelve a poner el mismo parámetro. Ahora en Abraham se va a cumplir la promesa. Y a Abraham se le hace la promesa de la simiente. La simiente es Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, que es la simiente, ahí tenemos la vida eterna en nosotros. Qué lindo que Cristo pudo venir, nacer de una mujer, nació bajo la ley para poder sacarte a ti y a mí debajo de la ley precisamente. Muy bien, vamos a hacer otra comparación de otros 3 versículos de la Biblia y vamos a mirar en este caso por qué Jesús tuvo que hacerse ser humano o que tomar un cuerpo humano para poder salvarnos, para poder redimirnos a nosotros. Y vamos a mirar allí en Juan 1:14, Lili, voy a pedirte que lo busques por favor, y también Romanos 8:3 y 4 y 2 Corintios también. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Romanos 8:3 y 4 nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias, Lili, por dar lectura a esos versículos. ¿Se da cuenta? Jesús tuvo que hacerse humano para poder sacarnos y redimirnos del pecado. En 2 Corintios 5:21 nos dice precisamente que Él no conoció pecado, pero se hizo pecador por nosotros. O sea, Él no pecó, pero Él cargó nuestros pecados, y al cargar nuestros pecados, Él automáticamente se hizo pecador. No por sí. Por eso es que se dice, ¿no?, que en la profecía de las 70 semanas, ¿no?, se le iba a quitar la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, él no merecía la muerte, Él no merecía morir, pero por ti y por mí, Él quiso morir. Y aunque no lo podemos entender nosotros hoy, pero mi hermano, mi hermana, por fe necesitamos entender de que Cristo tomó tu lugar, y que al morir en la cruz, Él automáticamente te ha dado a ti la vida eterna. ¿Por qué somos tan testarudos de repente? ¿Por qué nosotros no podemos mirar el sacrificio tan grande que Cristo hizo en la cruz por nosotros? ¿Por qué no nos descarriamos, como dice la Biblia, como ovejas? ¿Por qué nos descarriamos? ¿Por qué no le podemos dar a Él un poquito de lo que Él nos ha dado a nosotros? Atención, amor. Si tú amas a Jesús, tú vas a obedecer su ley. No entiendo por qué las personas dicen, Lili, en este caso, que ya no estamos bajo la ley, ya no tengo que guardar la ley. Es que la ley de Dios es una ley de amor. Y Jesús dijo en Juan 14:15, si tú me amas, vas a guardar mis mandamientos. Es que, ¿cómo una persona puede decir, yo soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano, y gritar a los cuatro vientos, soy cristiano, y luego no guardar los mandamientos de Jesús? Dice Jesús, si tú me amas, vas a guardar mis mandamientos. Y sus mandamientos, de lo que él está hablando ahí, es la ley de Dios precisamente, los 10 mandamientos. No está hablando de solamente frases que se encuentran en la Biblia, está hablando de los 10 mandamientos, la ley de amor. En esos 10 mandamientos se ve el amor de Cristo Jesús. Y de paso, los judíos murieron o fueron desechados como pueblo de Dios porque rechazaron a Cristo Jesús. En el tiempo del fin, la gente va a ser rechazada porque rechace la ley de Dios, los 10 mandamientos. Qué cosa tan interesante. En el tiempo antiguo, Jesús fue rechazado por los judíos. Ellos perecieron. Hoy el ser humano no está Cristo en nosotros, en nuestro medio, pero está su carácter, que son los 10 mandamientos. Y si usted rechaza los 10 mandamientos, usted automáticamente está rechazando a Cristo Jesús. Por eso, si usted se considera cristiano, no importa la religión que sea, si usted se considera cristiano y verdadero cristiano, usted debe de buscar amar a Dios sobre todas las cosas y guardar sus mandamientos, esos 10 mandamientos. Dijimos anteriormente que si todos nos hiciéramos el propósito de guardar los 10 mandamientos nada más, solamente por conveniencia, no tanto ni por Dios, por conveniencia, este mundo fuera otro mundo. Imagínate, Lili, poder dormir tranquilos con la puerta abierta, sin tener la preocupación de que alguien vaya a hacernos daño. Muy difícil de hacer en estos días. Muy difícil. Poder andar en la calle tranquilo, sin que tú tengas la preocupación de que alguien te puede hacer daño, que te puede robar, que te puede matar, que te puede hacer un daño. Si todos guardáramos los 10 mandamientos, por conveniencia nada más, este mundo fuera otro. Ahora, la gente dice, ya no estamos bajo la ley, ya no tenemos que guardar la ley de Dios, porque fue clavada en la cruz. Mi hermano, mi hermana, la única ley que fue clavada en la cruz fue la ley ritual, la ley que decía que tenía que traer un cordero todos los días a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde el pueblo de Dios para ser perdonado de sus pecados. Esa fue la ley que fue clavada en la cruz. Los 10 mandamientos es imposible que hayan sido clavados en la cruz, porque si fuese así, entonces desde el 1 hasta el 10 estarían abolidos. Y creo yo que, siendo sinceros nosotros como cristianos, no importa la religión que seamos, estamos seguros que cometer adulterio, es un pecado. Matar es un pecado, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Entonces, ¿por qué fue clavada la ley en la cruz? Pero espera tantito.
Nada más el cuarto mandamiento. Nada más lo del sábado fue clavado en la cruz. Porque de ahí más todos los demás están bien. Pero el único que fue clavado en la cruz fue el sábado. ¿Cómo es posible? No se entiende. Mi hermano, mi hermana, seamos inteligentes al pensar esto. Si la ley fue clavada en la cruz, entonces fue clavada en la cruz. Y si tú dices, los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz, entonces clávame todos los 10 mandamientos, no nada más uno. Es difícil. Y tú lo sabes. Tú sabes que mentir es un pecado, el adulterio es un pecado, robar es un pecado, matar es un pecado. Entonces, ¿por qué eso es el pecado y el cuarto mandamiento no es un pecado ahora? También es un pecado. Nos guste o no nos guste la idea. Y recuerde que Dios nos va a juzgar, no yo. De cierta forma, lo que yo diga o calle sale sobrando, ¿no? Pero seremos juzgados por la palabra de Dios, por la ley de Dios en su momento dado. Para seguir relacionando los versículos de la Biblia, vamos a mirar en Filipenses 2, 5 y 8. Voy a pedirle a mi esposa que lo busque para mirar el último versículo que nos va a hacer a entender, o nos va a ayudar a entender, mejor dicho, por qué Jesús tuvo que tomar la humanidad o hacerse ser humano para poder redimirnos. Lili. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se da cuenta? Creo que no podemos repetir suficiente y afirmar suficientemente que Jesús vino, se hizo ser humano para poder salvarnos. Y eso lo dice la palabra de Dios, no lo dice nadie más, ¿no? Entonces, Él vino y Él se hizo ser humano y estuvo bajo la ley, con pecado, pero pecado tuyo y pecado mío, no pecado de Él, para poder redimirnos de la muerte. Y qué hermoso saber que Jesús tiene ese poder, número uno, de poder vencer la ley, vencer el pecado, vencer la muerte y poder rescatarnos y redimirnos una vez más para su honra y para su gloria, ¿verdad? Muy bien, avanzando a la parte donde dice los privilegios de la adopción. Hay 4 puntos de los cuales Jesús nos ha rescatado o nos ha librado de cierta forma, que son muy importantes. Esos 4 puntos vamos a mirarlos y aclararlos de una manera, ¿no? Creo que en Hebreos, el capítulo 2, nos dice algo, Lili. ¿De qué nos liberó Cristo Jesús? El primer punto. Nos liberó del diablo y sus engaños. Quiere decir que una vez que Cristo nos perdona nuestros pecados, Cristo nos ha librado de los engaños del enemigo. ¿Y cómo nos va a librar de los engaños del enemigo? Muy fácil, estudiando la palabra de Dios. Aquí está, si usted estudia la palabra de Dios y usted ora y el Espíritu Santo le va guiando constantemente, usted queda libre de esos engaños del enemigo precisamente. Ahora tenemos otro más. ¿Cuál es el segundo? Nos liberó de la muerte también. De la muerte, según 1 Corintios, tengo entendido. Así es. Mi hermano, mi hermana, Cristo nos ha liberado de la muerte. Ya aclaramos este punto anteriormente. No de la muerte de la que se le llama en la Biblia el sueño, sino de la muerte eterna, de la que viene después de los 1000 años. De esa muerte es que Jesús nos ha liberado, según en 1 Corintios, el capítulo 15, versículos 56 y el 57. Bien, Lili, dinos cuál es el punto número 3 del cual Cristo nos ha redimido. Nos redime del poder del pecado que por naturaleza nos esclaviza, como vemos en Romanos 6. Ajá, el versículo 2, 22, ¿verdad? Así es. Mi hermano, Jesús nos libera de la esclavitud del pecado. Y ya lo hemos aclarado ya con la Biblia, ¿verdad? Así es que no hay mucho que abundar en eso. Cuando usted pide perdón, Cristo lo libera a usted de ese pecado y la ley ya no lo puede acusar para que usted tenga que morir. ¿Y el punto número 4? Nos libera de la condenación de la ley, como vemos en Romanos 3, 19, 24 y Gálatas 3, 13, 4 y 5. Muy bien. Se da cuenta que nos libera de la condenación de la ley. Parece muy redundante todo esto, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Dios, al enviar a su Hijo, al hacerse ser humano, nos ha rescatado estos 4 puntos. Y hermano, mi hermana, puedes tener la certeza de que Dios no es hombre para mentir. Y si Él dijo que Jesús nos redime de todo esto, es para que podamos tener, en este caso, la salvación eterna y poder ser merecedores de la herencia o de la heredad, esa hermosa promesa que se le hizo a Abraham precisamente.
Vamos a mirar dos versículos de la Biblia que también vamos a tratar de correlacionar y vamos a mirar en Gálatas 4, Lili, 5 y 7, avanzando. Recuerde que Gálatas va avanzando, ahora ya vamos en el capítulo 4, versículos 5 al 7 precisamente. Lili, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Gálatas 4, 5 al 7 nos dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así es que Cristo vino a morir por usted y por mí para hacernos merecedores de ser llamados hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos también en este caso herederos de esa hermosa promesa que es, vuelvo a repetir, la vida eterna. Amén. La Biblia hace redundancia en algunos puntos, Lili, incluso en las profecías. La Biblia da la misma profecía con diferentes aspectos, diferentes puntos, pero porque hay un mensaje muy importante para el pueblo de Dios. Y ahora nosotros aquí vemos prácticamente lo mismo. El apóstol Pablo está hablando y está hablando y está diciendo, casi repitiendo lo mismo, diferentes formas de expresarlo, pero para que se haga más claro el asunto y que no haya ninguna confusión precisamente en el pueblo de Dios. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice Romanos 9, del 1 al 5. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos. Amén. ¿Sabe qué? Aquí el apóstol Pablo está triste. Parece que han entrado a adorar a otros dioses. Entonces el apóstol Pablo dice: me da tristeza ver lo que está pasando entre ustedes. Yo no sé si usted conoce a alguien o se ha dado cuenta dentro de nuestra iglesia de repente, o de su iglesia, que una persona de repente ha dejado de asistir a la iglesia, se ha apartado de la fe, Lili, en algunos casos, y al apartarse de la fe comienza a vivir una vida desenfrenada en muchos casos. Sí. Y duele ver que una persona, el otro día estaba hablando precisamente con una persona en ese punto, ¿no? Duele que una persona se haya apartado de la fe y que ahora no le dé importancia a Dios y que no le importe nada de Dios. Da tristeza porque la vida Dios nos la ha dado. Dios envió a su Hijo. Cuando Dios nos dio la vida, nos la perdimos por nuestra propia desobediencia como seres humanos, hablando de la humanidad completa. Nos la perdimos. Cristo viene a rescatarnos. Cristo ha hecho un gran sacrificio por nosotros. Y aún así, nosotros todavía pareciera que no nos interesa. Yo quiero invitarte en esta ocasión, mi hermano, mi hermana. Si tú conoces a alguien que en un momento dado se alejó de la iglesia, se alejó de la palabra de Dios, del camino, del redil, del camino de la verdad, me gustaría invitarte a que pienses en estos momentos. ¿A quién conocías tú antes que hoy está viviendo una vida desenfrenada, una vida de pecado, una vida fuera de los caminos de Dios? Me gustaría que analices un poquito, pienses, ores por esa persona, pon en un círculo de oración, en un pacto con Dios de oración, y después de que hayas orado por esa persona 7 o 10 veces, de 7 a 10 veces, hazle una invitación para que regrese al redil una vez más. ¿Por qué digo 7 o 10 veces? Mi hermano, 7 es el número perfecto y 10 es un número total. Por eso es que debes de orar entre 7 a 10 veces por una persona, y entonces Dios puede hacer un milagro en la vida de esa persona. Me gustaría que pienses en alguien que en un momento dado tal vez se alejó y que ahora ya no está en la iglesia, para traerlo de nuevo a la iglesia. Piensa un poquito, analiza y ora por esa persona y vuélvele a invitar a que sea parte del redil. Y obviamente es una persona a la cual a ti te interesa ver en el cielo. De repente pues hasta un familiar de nosotros, un amigo que teníamos anteriormente. Ahora, una vez que tú ores por esa persona, una vez que tú le invites de nuevo, ¿sabes?
si esa persona rechaza al Espíritu Santo, porque va a rechazar al Espíritu Santo, no a ti. Cuando tú haces una invitación, estás rechazando al Espíritu Santo, no la invitación de Joel Medina o de Lili. Estás rechazando la invitación de Dios. Así que no te sientas mal por esa parte. Pero esa persona rechaza al Espíritu Santo, bueno, ya esa persona tendrá que dar cuentas en su momento dado, ¿no? Pero es nuestra obligación, creo yo, como seres humanos, que amamos a las personas que nos rodean, nuestros amigos, nuestros familiares, que estén bien en las cosas del Señor y que puedan ellos también ser partícipes de la vida eterna en un momento dado. Yo te invito, por favor, piensa un poquito, analiza el punto y ojalá que puedas, ojalá, qué bueno fuera que no tengas a nadie en tu lista que se haya perdido, se haya salido de la iglesia. Pero si el caso es que tú conoces a alguien que salió de la iglesia, ora por la persona, invítalo de nuevo así, para que esté de nuevo en el redil, en las cosas del Señor. ¿Por qué volver a la esclavitud? Y allí seguimos precisamente con el problema del apóstol Pablo. Ahora vamos a mirar más claro el problema que el apóstol Pablo miraba en los Gálatas. Vamos a ir a Gálatas. Lili, me haces el favor de buscar en Gálatas 4, del 8 al 20. Es un poquito largo la lectura, pero usted va a estar mirando ahí en su pantalla las láminas para que vaya siguiendo con su vista también. Aquí vamos a mirar cómo el apóstol Pablo le da dolor de parto, dice allí en esta lectura, porque los Gálatas se han apartado y están adorando ahora a dioses ajenos. Es triste, y ahí es donde entramos a la parte que usted debe de buscar a esa persona que en un momento dado estuvo en los caminos del Señor y ahora está afuera, ¿sí? A ver, Lili, hazme el favor de leer desde el versículo 8 hasta el versículo 20 de Gálatas 4, por favor. Okay. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo que vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Creo que no hay mucho que explicar de esta lectura, ¿verdad? El apóstol Pablo está triste porque los Gálatas se han alejado del camino de Dios. Y, mis hermanos, es triste que una vez que usted conoció la verdad bíblica y de repente, por algún motivo desconocido, usted se deja engañar por el enemigo y se va tras el mundo, al nivel donde usted pierde la perspectiva de lo que es la salvación eterna y la perspectiva del camino que nos lleva a Cristo precisamente. Yo espero que usted piense en esas personas que en un momento dado estuvieron en la iglesia y que usted pueda hacerles la invitación para que regresen de nuevo a estar bien con Cristo Jesús. Vamos a concluir, Lili, ya con la parte de la lección. Y creo que esta lección, mi hermano, igual que cualquier otra lección, por eso se le llama lección, porque aquí debemos de encontrar algo que sea fuerte para nuestra vida, algo que nos ayude a ser mejores personas, que nos ayude a crecer espiritualmente como hermanos en Cristo, como hermanos en la fe y como hijos de Dios. La conclusión en esta ocasión es la siguiente, de lo que es esta lección completa. En Cristo hemos sido adoptados en la familia de Dios como sus hijos e hijas.
Como hijos de Dios tenemos acceso a todos los derechos y los privilegios que conlleva una relación de familia como esa. Relacionarnos con Dios solamente sobre la base de reglas y normas sería necio. Sería como un hijo que desea renunciar a su posesión y herencia para convertirse en esclavo. Si analizamos esta conclusión de la lección, se da cuenta que sería, hermanos, servir a Dios solamente por reglas y solamente por principios, solamente porque sí, no es lo que Dios nos está pidiendo. Dios quiere que usted le sirva a Él por amor y que usted busque estar a cuentas con Él por amor. Y mi hermano, ¿a qué hijo le gustaría decir, ¿sabe qué? Ya no quiero ser hijo, voy a convertirme en un esclavo? Yo creo que a ningún hijo le gustaría. Aunque tenemos ahí la historia del hijo pródigo, donde él estando ya afuera, precisamente sufriendo afuera de la casa del padre, sufriendo agravios, desprecios y humillaciones, él dijo, los esclavos en la casa de mi padre tienen mejor vida que yo aquí andando en el mundo. Voy a ir a mi padre y le voy a pedir que me haga por lo menos, aunque sea uno de sus esclavos, para vivir mejor que lo que estoy viviendo yo ahora aquí. Ahora, ese joven, el hijo pródigo, había llegado al fondo. Y él decía, yo prefiero, aunque sea, ser esclavo, porque un esclavo dentro de la casa de su amo, en este caso de su padre, en este caso, vive mejor que él, como lo que él estaba viviendo. Pero mi hermano, en ningún momento él, estando como hijo y heredero y siendo privilegiado de los bienes de la casa, los bienes del hogar, en ningún momento él hubiese dicho, quiero dejar ser hijo y para serme esclavo. Mas como él de hijo se fue más abajo aún que esclavo, dice, por lo menos quisiera llegar ahora a ser por lo menos como un esclavo. Hermanos, que no nos pase eso en nuestra vida. Es mi deseo y mi oración. Lili, voy a pedirte que hagamos una oración en este caso por esas personas que se han apartado de la iglesia, que se han apartado de los caminos de Dios. Y mi hermano, quiero pedirte que tú te mantengas firme en el Señor. Mira, vienen cosas muy fuertes y muy difíciles para la iglesia. Vienen cosas terribles. Y viene el zarandeo. Mas sin embargo, aunque muchos van a caer, dijo Jesús en Mateo 24, muchos tropezarán. Mas sin embargo, no todos van a tropezar. Yo quiero pensar, mi hermano, que si tú te mantienes firme y fiel al Señor, tú vas a poder estar firme ante el Señor y no vas a tropezar. Y tú podrás estar firme cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Lili, ¿te parece si hacemos una oración por esas personas que se han apartado del camino de Dios? Y también para aquellas personas que están dentro del camino de Dios, que Dios nos dé fuerza, fortaleza y que podamos seguir adelante. Seguro que Vamos sí. a orar. Padre Santo, gracias te damos porque eres bueno con nosotros, por tus bendiciones, Señor, por el privilegio de poder estudiar tu santa palabra, por la libertad que tenemos hoy todavía para poder estudiar tu santa palabra. Señor, te estamos pidiendo de una manera muy especial para aquellas personas que, conociendo la verdad, se han alejado, Señor, y se han hecho esclavos una vez más del pecado del enemigo. Sin embargo, Señor, hoy queremos pedirte de una manera muy especial que pongas en nuestras mentes aquellas personas que se han apartado de tu camino, para poder seguir orando por ellas y seguir intercediendo en oración por esas personas, Señor. También te pedimos de una manera muy especial, Señor, por las personas que están dentro del redil, dentro de la iglesia, y, Señor, que están firmes. Danos la inteligencia, Señor, danos la guía por medio de tu Santo Espíritu para poder seguir adelante y poder seguir discerniendo tus mandamientos, tus preceptos y tus consejos bíblicos para poder mantenernos firmes en la hora, Señor, la hora difícil que viene en un futuro no muy lejano. Ayúdanos pues, Señor, para que nosotros que estamos aquí viviendo en este mundo todavía antes de que tú vengas a la luz de los cielos, poder, cuando llegue ese día glorioso, estar de pie y poder decir, este es nuestro Rey, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Bendice pues a cada persona que ha tenido la oportunidad de mirar este video, Señor. Sé con cada uno de ellos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Mi estimado, que Dios te bendiga y nos miramos aquí la próxima semana.